Muy bien, jóvenes, entonces estaremos trabajando esta última parte de nuestra clase número 1 de química, que era unidades de medida y análisis dimensional. Es importante trabajar los siguientes elementos, las reglas de aproximación. Se dan cuenta que estuvimos realizando varios cálculos y tenemos que tener algunas reglas para poder realizar esas aproximaciones. Como digo, regularmente en química vamos a trabajar hasta dos decimales de aproximación. Aquí colocamos algunas reglas para dos decimales, pero igual la lógica es lo mismo para un decimal, para tres decimales o cuatro decimales, si en dado caso se necesitara trabajar esa precisión. Entonces vemos, en el inciso A nos dice si se desea expresar un resultado con dos decimales, se utiliza el tercer decimal. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta cantidad, la vamos a encerrar en color azul, a la hora de operar 126 dividido 169, la calculadora nos va a dar cierta cantidad de dígitos, pero nosotros queremos expresarlo con dos. Entonces quiere decir que vamos a tomar los primeros dos, pero tenemos que no dejar de ver el tercer dígito, porque ese nos puede decir a nosotros si es necesario o no aproximar. Por ejemplo, aquí tengo un 6000 y según la regla es de que si es mayor a 5, o sea, 6 sí lo es, entonces vamos a aproximar. Si es menor a 5, no aproxima. Entonces veamos otra vez. Claramente aquí el tercer dígito es un valor de 6. ¿Eso que me está diciendo? De que este es un valor mayor a 5 y entonces el dígito anterior, o sea, el 8 que estamos observando aquí, va a aproximar al entero que le sigue. O sea que ya no va a ser 8, sino va a ser 9. Por eso es que la respuesta que nosotros estamos observando es de 0.79. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hicimos? Porque en este caso el 6, ¿verdad?, es mayor que 5 y por ende aproxima el dígito anterior o el segundo decimal. Veamos el caso donde no aproxima, ¿verdad?, cuando es menor a 5. Entonces veamos aquí, tenemos esta operación, 126 dividido 177, su calculadora les va a dar ciertos dígitos. Tomamos los primeros 5, ¿verdad? Nos da 0.711. ¿En dónde nos debemos de centrar? Como vamos a aproximar a dos decimales, entonces nos centramos en el tercer dígito. Vemos que el tercer dígito tiene el valor de 1. Es menor que 5, ¿verdad? Por ende, el dígito anterior o el segundo decimal no aproxima. Por eso es que ustedes logran observar que el resultado es 0.71. ¿Verdad? Está fácil. Ahora, ¿qué va a pasar cuando vamos a tener el caso de exactamente 5? O sea, cuando es mayor decimos, bueno, aproxima a 5. Perdón, cuando es mayor a 5, aproxima al dígito siguiente. Cuando es menor a 5, no aproxima, pero cuando es exactamente 5, ¿qué va a pasar? Y entonces aquí tenemos el caso. Hacemos esta operación, miren, 126 dividido 1.478 me da, perdón, 147.8 y me da punto, perdón, no, es 126 dividido 1478, me da 0.085. Como quiero aproximarlo a dos decimales, veo que el tercer dígito es exactamente 5, entonces ahí, ¿qué hago? En el inciso C nos dice que si el tercer decimal es 5, se visualiza si el segundo decimal es par. Si este es el caso, entonces no aproxima. Vemos que el 8 es un número par, entonces quiere decir que no vamos a aproximar. Entonces nuestro resultado va a ser 0.08. Entonces nos situamos en el tercer dígito, como es 5, vemos el anterior que es 8, es par, no aproxima. Entonces solo quedó como 0.08. Ahora veamos el caso donde sí es 5, pero el anterior es impar, y entonces nos dice que sí va a aproximar. Entonces veamos esta operación. 126 dividido 89 me da 1.41573. Como hay que hacer el corte para dos decimales, me ubico en el tercer decimal y veo que el tercer decimal es 5. El que le antecede, o sea, el segundo decimal, es 1 y es impar. ¿Qué dice la regla? Se visualiza si el segundo decimal es impar. Si este es el caso, entonces sí aproxima. Entonces aquí el 5, y como el anterior es impar, entonces dice que sí aproxima. Entonces en lugar de ser 1.41, pues el resultado que vamos a colocar va a ser 1.42. Entonces, por favor, de aquí en adelante, al momento de tener resultados en la calculadora, en la mayoría de veces lo vamos a expresar con los decimales. Seguir estas normas de aproximación. Si en dado caso fueran enteros, pues las reglas siguen siendo
las mismas. O sea, esto no va a cambiar desde ningún modo, ¿verdad? Así va a ser. Por ejemplo, yo les dijera, aproximemos a un número entero, se me ocurre a mí, qué sé yo, 7.6, si se dan cuenta, me lo están dando con decimal, y yo tengo que aproximarlo a un entero. La pregunta es, ¿aproxima o no aproxima? Según lo que vimos, este valor de 6 es mayor que 5, y entonces la respuesta es sí aproxima. Entonces quiere decir que este lo tengo que aproximar, digamos, a 8, ¿verdad? Aquí estamos aproximando a un entero, o igual, ¿verdad? Me pudieron haber dado el valor de, se me ocurre, 1.23, y me dicen aproxímelo a un decimal. Veo que el tercer decimal no es mayor a 5, de hecho es menor a 5, entonces no aproxima, entonces lo dejo como 1.2. Entonces aquí hay varios ejemplos, a uno lo aproximamos a un entero, el otro a un decimal, y los ejercicios que resolvemos fueron a 2 decimales. También podemos extenderlo a 3 decimales, a 4 decimales, pues es exactamente lo mismo. Entonces, por favor, esto es importante manejarlo y estudiarlo para saber expresar correctamente sus resultados. Vamos a ver ahora lo que son las cifras significativas. Esto es bastante fácil. Regularmente todo lo que nosotros logramos medir es a través de instrumentos. Todos los instrumentos no son exactos. Tratan de darnos ciertos valores que para nosotros tengan un significado y que nosotros de una u otra forma los aceptamos como válidos. Y hay instrumentos entonces menos precisos y más precisos. Eso es como una balanza, ¿verdad? Hay balanzas que nos dan a nosotros solo el peso en kilogramos, pero hay unas que ya nos muestran, por ejemplo, gramos, ¿verdad? O sea, son más pequeñas, otras en miligramos, ¿verdad? A medida que sea más pequeña la unidad, es más exacto ese instrumento. Y entonces para saber el resultado, cuántas cifras significativas o qué tanta exactitud tiene, se crearon las cifras significativas. Y las cifras significativas, pues aquí tenemos algunas reglas que tenemos que saber. Yo las voy a ir listando así rápidamente. Tenemos la primera regla que nos dice, cualquier dígito que no es 0 es significativo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 1.234, pues todos son distintos, entonces quiere decir que hay 4 dígitos, o sea, hay 4 cifras significativas. O otra regla que nos dice que los ceros entre los dígitos, entre los enteros, son significativos. Entonces, por ejemplo, tengo 606. Alguien va a decir, pero este cero no es significativo. Como está en medio de dos valores distintos, sí es significativo. Entonces, quiere decir que tengo 3 cifras significativas. O vamos a ver el siguiente, donde dice que los ceros a la izquierda del primer dígito entero no son significativos. Entonces, por ejemplo, 0.08, el 0 y el punto y después el 0, esos no son válidos. El único que es válido aquí es el 8. Quiere decir que esta cantidad solo está expresando una cifra significativa. Vamos con la siguiente regla, la penúltima. Si un número es mayor que 1, entonces todos los ceros a la derecha del punto decimal son significativos. Por ejemplo aquí 2.0. Regularmente cuando se hace esto de 2.0, lo que me está diciendo es que hay un decimal de precisión. Si colocaran, por ejemplo, 2.00, dos decimales de precisión, no vengamos y dejémoslo como 2, no. Si se está poniendo el punto y se están colocando los ceros es porque se está enfatizando de que son cifras significativas. Entonces aquí el 2 y el 0 son cifras significativas. Y por último, vamos a ver esta regla que nos dice si un número es menor que 1, entonces solo los ceros que están al final y en medio del número son significativos. Entonces, por ejemplo, estos ceros que están al inicio, ya hemos dicho, estos no son significativos. Solamente los que están al final, dice. El 4, el 2 y el 0 sí lo son, y por ende esta cantidad tiene 3 cifras significativas, ¿verdad? Entonces esto lo pueden repasar nuevamente y lo pueden estudiar. Y por último vamos a terminar con nuestra notación científica. Tanto en física como en química, regularmente van a tener cantidades muy grandes, cantidades muy pequeñas a expresar, y entonces es importante manejar la notación científica. Y entonces aquí recapitulamos esto, donde tenemos aquí algunas cantidades en notación decimal y las vamos pasando en notación científica. Por ejemplo, entonces, ¿qué hacemos con el 500? Regularmente, como es una cantidad mayor a 1,
500 quiere decir que el exponente que nosotros vamos a trabajar va a ser positivo. Y cuando tengamos cantidades menores a 1, el exponente va a ser negativo. ¿Y cómo se hace esto? Pues la verdad es bien fácil. Simplemente colocamos el punto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ¿dónde está el punto? Pues el 500, ¿verdad? Como es una cantidad exacta, si tuviera decimales, aquí estaría el punto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Este punto lo estamos corriendo al lado izquierdo. Ustedes observan, que lo voy a indicar. El punto, si se dan cuenta, se corrió en el 5. ¿Cuántos dígitos está corriendo ese punto? Si se dan cuenta, 1, 2 posiciones. Va de estar aquí, pasó donde está 5 puntos, digamos. Se corrió 2 dígitos a la izquierda. Esos 2 dígitos es básicamente el exponente de la notación científica. Y el 5 se copia. Entonces 5 por 10 a la 2 es como decir 500. De la misma manera lo vamos a hacer en el siguiente ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos aquí. Solo que ahora como tengo una cantidad menor a 1, ya sabemos que el exponente de notación científica va a ser negativo. Y entonces aquí lo que va a pasar es de que el punto se corre a la derecha. Aquí está el punto y lo estamos corriendo a la derecha. Aquí voy a indicar dónde quedó el punto. El punto ahora quedó aquí. ¿Sí? Entonces ahora ya no es .02, ahora es 2. Bueno, entonces quiere decir que el punto se corrió a la derecha. ¿Cuántos dígitos? 1, 2 dígitos. Por ende, entonces vemos nosotros que el resultado, si se dan cuenta, del exponente de la base 10 es menos 2. 2 dígitos se corrió, pero que ahora es negativo. Y así lo vamos a ir viendo para los siguientes. Vemos que .05, el punto se corre a la derecha, ¿verdad? Se corrió 2 dígitos, por eso es 5 por 10 a la menos 2. O el siguiente, ¿verdad? Vemos nosotros de que el punto estaba aquí. Aquí lo voy a colocar. El punto estaba aquí, pero si ustedes observan, ese punto se está corriendo hacia la izquierda. Para que sea ahora 8.945. ¿Cuántos dígitos se corrió? 3. Como se corrió a la izquierda 3, quiere decir que el exponente es en este caso positivo. Entonces, si se corre a la izquierda, el exponente va a tener signo positivo, y si se corre a la derecha, el exponente va a ser negativo. Esto es bien sencillo. Lo mismo tenemos en el siguiente ejemplo, ahora 8.945. También se puede haber expresado como 8945, solo se corrió 2 dígitos a la izquierda, y por ende el exponente es 2. Aunque esto no es muy recomendable porque realmente el valor que se expresa en notación científica se recomienda que sea mayor a 1 y menor a 10, o sea que esté entre 1 y 9,99. Eso es lo más correcto. Luego tenemos otras cantidades, como por ejemplo esta que está acá, 41.100. Si el punto estaba aquí, se tuvo que haber corrido hacia la izquierda, y si se corre a la izquierda, pues la pregunta es cuántos dígitos se corrió. Si ustedes ven el punto, se corre 1, 2, 3, 4 dígitos a la izquierda, para que quede como 4.1. Por eso es de que el exponente quedó a la 4. Y se expresó pues la cantidad de 4.1. Lo mismo para 80.000, si se dan cuenta el punto estaba aquí, se corre a la izquierda, ¿verdad? Y corremos el punto hacia acá. ¿Cuántos dígitos se corrió? 4 dígitos, por eso es que el exponente, ustedes ven, es a la 4. Y es positivo porque se está corriendo el punto a la izquierda, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Si a la izquierda se corre, es positivo, y si el punto se corre a la derecha, pues entonces es negativo. Lo mismo miren para el punto 0,6, si se dan cuenta, el punto 0,6, el punto se está corriendo a la derecha. Por ende, ¿qué está pasando con el exponente? El exponente queda negativo. ¿Cuántos dígitos se corrió el punto? 1, 2, 3, 4. Por eso queda 6 puntos, digamos. Y está expresado de esta manera. Pues aquí ya ejemplificamos cómo pasar de notación decimal a notación científica. Y para poder culminar, tenemos nosotros aquí 3 ejemplos más. Expresar las cantidades en notación científica o según se requiera, ¿verdad? O decimal, ¿verdad? Según se requiera. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3 ejercicios. Por ejemplo, me estaban dando 580.000. Hay que pasarlo a notación científica. Aquí yo les puse el ejemplo. 580.000, el punto está aquí, ¿verdad? Aquí lo voy a identificar. Aquí está el punto. Hay que correrlo a la izquierda. ¿Cuántos dígitos se corre? 2, 4, 5. Entonces voy a tener 5.8 porque aquí voy a colocar el punto. Solo que
el exponente va a ser a la 5. ¿Por qué a la 5? Porque en este caso se corrió 5 dígitos a la derecha. También podemos, en lugar de colocar por 10 a la 5, puedo colocar E. E representa el equivalente, ¿verdad?, de la base 10. Eso como regularmente nos lo expresa la calculadora. Ahora tengo una cantidad al revés. Si se dan cuenta, me lo dieron en notación científica y me dicen expréselo en notación decimal. Entonces, ¿cómo saber? Y entonces dice 3.01. ¿En qué nos tenemos que basar aquí? Pues básicamente, si es positivo o es negativo. ¿Verdad? Entonces, si es positivo, vamos a copiar la cantidad 3.01, pero le tenemos que, en pocas palabras, a partir del punto, correr el punto a la derecha. ¿Cuántos dígitos? 4. Entonces, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4. Aquí se corre a la derecha. Quiere decir de que 3.01 de la 4 equivale a 30.100. Entonces, ahora aquí es a la inversa, ¿verdad? ¿Se recuerdan que en notación científica, si tenía notación decimal, le pasaba a notación científica, el punto, ¿verdad?, se corría a la izquierda, ¿no? Ahora el punto se corrió a la derecha. Y entonces ahora tenemos una cantidad mayor a 1, siempre. Y por último, vamos a tener este ejemplo que está en notación científica y si se dan cuenta, cuando me dice e a la menos 3, ya me está dando a entender que es una cantidad menor a 1. Cuando es positivo, ya entiendo que es una cantidad grande, mayor a 1. Entonces, e a la menos 3 significa que esto va a tener que ser 0 punto y hay que ver cuántos ceros le vamos a colocar. Y como dice menos 3, entonces si se dan cuenta, el 1.7, aquí estaba el punto, miren. Pero como dice a la menos 3, dice que ahora se corre a la izquierda. ¿Cuántas? 3 posiciones. 1, 2, 3. Hasta aquí se corrió, miren. Entonces quiere decir que la cantidad equivale a 0.0017. Entonces de notación científica lo estamos pasando a notación decimal. Esto es bien importante porque a veces su calculadora todo se lo da en notación científica y uno les pregunta, bueno, pero díganlo en notación decimal. ¿Cuánto es? Y a veces no lo saben hacer, ¿verdad? Por no saber estas reglas. Entonces yo les recomiendo practicar esta parte. Para poder concluir entonces, en el libro de texto, capítulo número 1 del libro de química, está este tema de unidades de medida y análisis dimensional. Ahí hay teoría, hay ejemplos, hay práctica. Al final de ese capítulo hay ejercicios propuestos. Esto ya se convierte para nosotros en nuestra primera hoja de trabajo. O sea, esto lo tienen que hacer. Si se van al libro de texto, se van a ubicar en la página 25 y página de la 25 a la 27. Ahí van a encontrar una serie de ejercicios que tienen que resolver sobre estos temas que hemos estado viendo en la semana número 1. Esta tarea no tienen que entregarla a la brevedad posible, nosotros vamos a estar indicando cuándo se va a entregar, pero sí ya deben desarrollarla. ¿Por qué? Porque esta unidad, para poderla dominar, tienen que practicar. O sea, no hay otra manera de poder dominar esta temática más que haciendo ejercicios, ¿verdad? Entonces, por favor, la tienen que desarrollar, tienen que tener ya su cuaderno de hojas de trabajo, porque son 25 semanas de clase y en cada semana de clase hay una hoja de trabajo y no son 10 ejercicios, a veces son 20, 25, 30. Entonces puede ser de que incluso un cuaderno no les vaya a alcanzar y para tenerlo ordenado y puedan estudiar, recomiendo tener un cuaderno específico para sus hojas de trabajo. Entonces ya saben que tienen una primera tarea y que son los ejercicios que están en la página de la 25 a la 27, los resuelven en un cuaderno cuadrícula espiral, en orden, ¿verdad? No es necesario que tengan que copiar el enunciado, pueden poner ejercicio 1, 2, 3, 4 y van colocando el procedimiento y la respuesta. Por favor, es importante que se acostumbren a trabajar con procedimiento. Eso no se vale de que está el problema y ahí está la respuesta, pero ¿cómo justifica usted eso? Tiene que acostumbrarse porque en las evaluaciones se les pide también a subir su procedimiento y si no hay procedimiento, entonces no hay no. Entonces, por favor, esto es bien, bien importante. Yo espero que los videos que se les grabaron sobre este tema, sobre esta clase, les sean de utilidad y cualquier duda o pregunta, ustedes tienen la dirección de mi correo, ahí está subido en la página de primer año del curso de química, ahí aparecen los correos, su servidor Sergio Durini, secciones IJKL, ¿verdad? Yo estoy para poderles servir en lo que ustedes requieran, yo con gusto les puedo responder a través del correo. Termino entonces. Muy bien, Juanes, para poder finalizar nuestra semana 1 de estudio, pues básicamente queda, bueno, cuáles son las actividades de aprendizaje y una de ellas es la tarea
ustedes tienen que desarrollar, en este caso en el libro de texto, nos aparecen al final de cada capítulo ejercicios a desarrollar. Entonces vamos a trabajar el capítulo número 1, vamos a resolver los ejercicios de ese capítulo y también los ejercicios de repaso del mismo capítulo. Estos los encontramos en la página 25 a la 29, hay que desarrollar todos estos. Recomiendo hacerlos en un cuaderno de cuadrícula que se convierta en nuestro cuaderno de resolución de hojas de trabajo, hacerlo de manera individual y de manera ordenada. No hay todavía fecha específica para la recepción, seguramente lo vamos a estar recibiendo en la semana, en el módulo 2. Recordemos que el módulo 1 comprende 5 semanas de estudio. Seguramente ya cuando estemos en el módulo 2 ya vamos a tener las clases de manera sincrónica o podrían ser presenciales y pues en ese momento nosotros estaremos indicando la fecha de recepción y la forma en cómo lo vamos a recibir. Mientras tanto, necesito que ustedes puedan practicar y que pues no dejen con esto al tiempo y no hacerlo a última hora porque si son varios los ejercicios y el tema es bastante extenso. Y entonces, para poder finalizar, les dejamos este pequeño mensaje, ¿verdad?, de Edgar Morin, para poder reflexionar un poquito y nos habla acerca de qué consiste la educación. Y básicamente nos dice que educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa. Educar para la comprensión humana es otra. Así se encuentra justamente la misión espiritual de la educación. Enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. Básicamente es un mensaje que nos queda acerca del conocimiento. ¿Para qué es el conocimiento? Pues nos debería servir para poder engrandecer a las personas, no solo como seres humanos, sino cómo poder convivir y cómo poder ayudar al prójimo. Pues más o menos ese es el mensaje que nos deja Edgar Morin. Muchas gracias por su atención, espero que este material sea de su agrado y les pueda servir. Que tengan un feliz día.